Hola, buen mediodía, ¿cómo les va? Arrancamos con toda la información parlamentaria ahora a las 13:30 y como siempre lo hacemos, primero los títulos. Tristan Bauer destacó la inversión para mitigar los efectos de la pandemia en el sector cultural. El ministro de Cultura de la Nación participó de una reunión con diputados donde enumeró las medidas que llevaron a direccionar programas de su cartera para atender la emergencia económica. También aseguró que cuando llegaron a la gestión no había un Ministerio de Cultura y destacó el relanzamiento de Tecnópolis, del Centro Cultural Kirchner y del Plan Nacional de Lectura. Nueva reunión de la Comisión de Libertad y Expresión. Periodistas de diferentes medios de comunicación expusieron sobre su labor profesional en el contexto de la pandemia. Además, se eligió a Luis Patiño de la Coalición Cívica como secretario de la comisión. Esta semana volvieron las clases en las escuelas rurales de Catamarca. El diputado Dante Edgardo López afirmó que en todas las escuelas rurales se le dio inicio a las clases presenciales en los cursos del ciclo de sexto grado primaria y sexto grado del secundario. Por primera vez, una materia en la Facultad de Derecho de la UBA aborda el punto de vista de las víctimas. Si existen tribunales, jueces, fiscales, secretarios, empleados, todo un sistema y una estructura compleja de justicia, es porque alguien fue víctima de un delito. Y sin embargo, por años y hasta ahora, los tribunales penales se dieron el lujo de no escuchar a las víctimas y de desatender sus derechos. Esto dijo el profesor Pablo Flores, titular de la materia Derechos de las Víctimas. El ministro de Cultura de la Nación expuso ayer ante la Comisión de Cultura en la Cámara Baja. Estuvo desde las 4 de la tarde vía remota, por supuesto, ante los legisladores y legisladoras. Enumeró las tareas que viene haciendo su cartera en medio de esta pandemia y ante el constante reclamo de los trabajadores del sector por una emergencia en la cultura. Dijo que, por ejemplo, Tecnópolis está ahora al servicio de la tarea sanitaria, porque ahí están aisladas personas que tienen COVID-19. Entre otras cosas. El 10 de diciembre, nuestro presidente Alberto Fernández volvió a otorgarle a Cultura el rango de ministerio. Una noticia que fue extraordinaria para todas y para todos los argentinos. También integró al ministerio el Parque Tecnópolis del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario, presidente doctor Néstor Carlos Kirchner. Esto expresa una clara vocación para que las políticas públicas culturales sean parte importante, central de la agenda nacional. Allí comenzamos a trabajar en aquel diciembre. El mandato del presidente Alberto era muy claro, ¿no es cierto? Poner a la Argentina de pie y para todo nuestro equipo poner a la cultura de pie. Nos pusimos a trabajar con mucha intensidad. El territorio que encontramos era un territorio devastado. Como recién lo decía, no había en la Argentina Ministerio de Cultura, no había tampoco Ministerio de Salud, no había tampoco Ministerio de Trabajo. Imaginemos por un instante nuestro país frente a esta pandemia sin esos ministerios tan importantes para dar soluciones a esta situación tan crítica. Por primera vez, una materia de la Facultad de Derecho de la UBA va a considerar el punto de vista y subjetividad de las víctimas. Según dicen las organizaciones que hace ya rato vienen luchando para que se escuche en los claustros la voz de las víctimas, no solo la justicia las ignoraba, también lo hacía la academia, al punto de no existir, por ejemplo, la problemática en los contenidos de los programas en las facultades de Derecho. Más aún, las puertas de muchas de estas instituciones permanecían cerradas para las asociaciones de víctimas que hace tiempo, como les digo, vienen luchando para hacerse oír. Por eso, se destaca como un gran logro el haber podido penetrar en una de las instituciones hasta ahora más reticentes, que era la Universidad de Buenos Aires. En julio del 2017,
justamente como fruto de la lucha de agrupaciones de víctimas, se aprobó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Esta ley ya tiene 3 años, pero, dicen, cuando empezamos a trabajar en la implementación, nos dimos cuenta de que había que empezar de cero. Ni los jueces ni los fiscales tenían la menor idea de su contenido, dijo Luciana Carrasco, vicedirectora del Observatorio de Víctimas. Entonces, ahora las universidades van a intentar enseñar sobre las víctimas, sobre la cosmovisión que tienen las personas que han sido atacadas o que son víctimas de delito. ¿Por qué? Porque esta palabra prácticamente no existe, dice también Luciana Carrasco, en lo que respecta al currículo de la Facultad de Derecho. Frente a este panorama, el observatorio, que para mayor autonomía hoy se encuentra funcionando en el ámbito del Congreso, con anuencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, empezó a organizar charlas de capacitación para jueces, fiscales y demás operadores de justicia. La ley Micaela claramente será un complemento porque trabaja en los estamentos del poder, mientras que ahora se podrá estudiar, qué sienten las víctimas, qué habla una víctima, qué dice una víctima, también desde la Facultad de Derecho. Nos vamos para Catamarca. En Catamarca ya comenzaron a retomar las clases, no en todos lados, no en la ciudad, en San Fernando del Valle, sí en lugares más rurales. A comienzo de esta semana ya nuestro señor gobernador, el doctor Raúl Jalil, inició las clases en lo que es todas las escuelas rurales. Se da inicio a los chicos en el ciclo, ya que están terminando, el sexto grado primaria y el sexto año secundaria para completar ya el inicio de clases. Al comienzo de la pandemia, cuando tomó el presidente de iniciar el problema del COVID, aquí en Catamarca se tomó una decisión muy importante del señor gobernador de cerrar prácticamente todas las fronteras con las otras provincias. Se hizo un control exhaustivo de las personas que ingresaban a la provincia, se le hacía control. También se tomó la decisión en el comienzo de usar los tapabocas o el barbijo, y eso ayudó un montón, así que nosotros llevamos desde que se dio el primer caso en Catamarca cerca de 50 días. Tenemos 64 casos positivos y recuperados ya 60 y quedan 4 casos activos en la actualidad, así que muy bien organizada el tema de salud. Creo que la ministra de Salud puso todo su equipo a trabajar y gracias a Dios no se detectó en los otros departamentos, solamente aquí en Capital en los contagios. Ayer en la Comisión de Libertad de Expresión, varios diputados escucharon a los periodistas que fueron invitados desde distintos medios y desde distintos puntos del país. Una de las periodistas invitadas fue Silvia Martínez Casina, conductora de Canal 13. Ella, por ejemplo, al igual que otros colegas, expuso las situaciones que coartan la libertad de expresión en los distintos medios. En su caso en particular, aclaró que nota que las mujeres no llegan a los rangos de conducción y que aparentemente no está distribuido de manera equitativa la conducción en los medios más importantes del país. Soy periodista hace 38 años, hace 27 años que trabajo en Canal 13 y hace 23 años que estoy en la co-conducción todos los mediodías del Noticiero 13. Y en verdad, la situación que estoy viviendo ahora, que tomó estado público, porque está ya en las redes sociales a raíz de la visibilización absoluta de que mi desplazamiento ya era un hecho, aunque ya desde el año pasado yo lo venía cuestionando y venía preguntando a mis jefes qué era lo que pasaba. Tiene que ver justamente con eso, con ese aviso institucional en donde, con una mirada muy machista, se dice informate todas las mañanas y todos son conductores varones, y a las compañeras y conductoras tradicionales femeninas se nos desplaza. Lo que significa acallar la voz, porque como decía Micaela, no hay otra voz femenina y feminista que defienda la perspectiva de género en ese lugar. Es una decisión de la Dirección de Noticias, claramente, que le molesta mi compromiso, mi representación gremial, la construcción de un espacio de trabajadoras de todas las áreas de Artear. Es una empresa de medios
pero es un medio de comunicación. El derecho a informar es un derecho humano y no es una mercancía. Y también recordar que Canal 13 es una licencia de canal abierto, que es el Estado que le da a una empresa privada. Entonces, esa empresa tiene una gran responsabilidad por el respeto a un derecho humano. Así como Martínez Casina, otros periodistas también expusieron sobre situaciones que hablan de persecución política en los medios de todo el país, como así también medios que acallan o que no consideran la perspectiva de género. Y estamos en comunicación en este momento con Mariana Carvajal, periodista y colega de la casa, para que pueda ampliarnos esta iniciativa que intenta que el 20 de agosto sea declarado Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Mariana, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surge esta idea tan necesaria, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es una muy buena iniciativa. Es un proyecto que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación la diputada Gabriela Esteves, del Frente de Todos. ¿Y por qué la fecha del 20 de agosto? ¿No? Bueno, coincide con la fecha del fallecimiento de un gran activista, un pionero en la lucha por los derechos de las personas LGBT, los derechos civiles, el activista Carlos Jáuregui, ¿no? Que fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, la CHA, y fundador de la agrupación Gays por los Derechos Civiles. El proyecto también es impulsado por la CHA y por la Asociación Civil Devenir Diverse. Ahora, ¿quién fue Carlos Jáuregui? Ahí lo estamos viendo. Bueno, un pionero en la lucha, como te decía yo, por los derechos de las personas gays en el país, por darle visibilidad a sus vidas como una forma de militancia. Carlos Jáuregui, una de sus frases que se le conoce, decía: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Su protagonismo estuvo anclado en la postdictadura, ¿no? Hasta mediados de los 90, cuando muere el 20 de agosto de 1996. Fíjate, esa etapa de la revista Siete Días marcó un hito. La que estamos viendo ahí en pantalla, fue publicada el 23 de mayo de 1984. La revista Siete Días, que bueno, ya desapareció, pero era una revista del estilo de Gente, publicó a Jáuregui, que en ese momento tenía 26 años, abrazado a Raúl Soria. Y fíjate el título, ¿no? Sí. El riesgo de ser homosexual en la Argentina. Esa fue la primera aparición pública de Jáuregui, en un momento en que de ese tema no se hablaba en la Argentina, ¿no? Hacía menos de un año que se había recuperado la democracia, y fue la primera vez que una pareja homosexual aparecía así en la tapa de un medio de comunicación. Eran tiempos en que había racias policiales en los boliches donde se juntaban las personas gays, ¿no? Sí. Bueno, Jáuregui daba la cara, y otra de las características que tuvo de su activismo fue la articulación con organizaciones políticas, de derechos humanos, de mujeres, pensando que esa articulación era lo que le daba fuerza a los reclamos, ¿no? Además de la CHA, fue uno de los fundadores, junto a César Sigliuti, de la Marcha del Orgullo Gay y autor del libro La homosexualidad en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, esta fecha, el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, se conmemora cada 20 de agosto desde el 2012, cuando se aprobó en la legislatura porteña a partir de un proyecto de la entonces legisladora Gabriela Alegre. Y este proyecto de la diputada Esteves lo que hace además es instruir al Ministerio de Educación de la Nación para que acuerde con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, de las distintas provincias, para incorporar en los contenidos curriculares de la educación en los distintos niveles esta fecha, ¿no? Para recordar, con la idea de recuperar el legado de Carlos Jáuregui. Vos sabés que, bueno, hay una plaza en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, que lleva su nombre, también una de las estaciones de la línea H,
En el 2017 se le puso su nombre, ¿no? Sí. Y fue la primera estación en el mundo en llevar el nombre de una persona de un activismo LGBT. Y Carlos Jáuregui fallece a los 38 años. Joven. Muy joven, sí, dejando un legado muy importante que han continuado, otros activistas. Y otros datos que te quería mencionar, que él fue asesor en 1990 del primer proyecto de ley de matrimonio civil, ¿no? Después, 10 años más tarde, se culminaría con la ley de matrimonio igualitario. Y poco antes de morir, en el 96, incluso impulsó la inclusión de la orientación sexual como una cláusula antidiscriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sí, una fecha que merece estar en el calendario escolar, en el calendario de efemérides en nuestro país. Y si quieren conocer más de Carlos Jáuregui, les recomiendo, para este fin de semana pueden ver la película El puto inolvidable, que es un documental del director Lucas Santana, con la conducción de Gustavo Pecoraro, que además fue guionista de esta producción, que relata la historia de vida de Jáuregui y que además incluye testimonios y entrevistas a compañeros de militancia de él, ¿no? Con imágenes y material de archivo de la época. Y se puede ver en la plataforma gratuita www.cine.ar. Y si no, puedes leer un libro, completo. Uno de estos libros, acá se ve. Orgullo, perfecto, se ve, sí. Bueno, Orgullo, que fue escrito por Mabela Bellucci, una escritora feminista, que es del año 2010, una biografía política de Jáuregui. Qué fantástico, Mariana, completo el panorama para los que aún no conocen a Jáuregui y para comprender la importancia de su legado que hasta el día de hoy nos mantiene a todos en lucha, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo vital para generar la igualdad y el respeto por la diversidad. Gracias por todo, por instruirnos en todo esto. Un placer. Un beso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mariana Carvajal con nosotros, siempre un placer escucharla. Nos corremos para Salta, porque claro, en Salta ya aparentemente el turismo interno poco a poco va tomando su regularidad, su ritmo, así que vamos a escuchar qué decía la diputada al respecto. Salta tiene habilitado el turismo interno hasta hoy. No sé si va a haber modificaciones en ese sentido. Y muchas de las actividades están habilitadas. Y esto es, de alguna manera, lo que tenemos que tener en cuenta. Me parece que de tener habilitadas todas estas actividades, restaurantes, confiterías, negocios, súper, shopping, tiene que ser bajo todos los cuidados que se vienen de alguna manera publicitando, implementando, para que no haya o no circule tan velozmente este virus. ¿Qué va a circular? Volvemos a libertad de expresión, porque ayer tuvo lugar esta comisión, se escucharon las palabras de muchos periodistas de diversos medios y de distintos lugares del país. Está con nosotros el diputado Koenig, que formó parte, que es secretario de esta comisión, para poder contarnos, bueno, ¿qué se escuchó de parte de los periodistas? Diputado, ¿cuál fue el panorama que plantearon? Porque asumo que cada uno ha planteado situaciones no muy gratas o situaciones que al menos hay que poner sobre revisión, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Sí, realmente escuchamos a periodistas de distintos puntos del país. Parte de la tarea que asumimos como comisión es ser receptáculo de todos los cuestionamientos y las denuncias que hay en torno al cercenamiento de la libertad de expresión como derecho humano básico y fundamental. Escuchamos periodistas que plantearon casos puntuales, casos que en general se relacionan con una dinámica provincial, y también escuchamos periodistas cuyo derecho a la libertad de expresión ha sido vulnerado por grupos económicos. Quizás ahí está, en todo caso, la diferencia sustancial que tenemos con otros bloques
de diputados y diputadas, o interbloques de diputados y diputadas, que plantean que el cercenamiento de la libertad de expresión solamente puede ser efectuado por el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal. Bueno, nosotros, desde el Frente de Todos, creemos que no solamente hay que proteger los derechos a la libertad de expresión de aquellos los abusos que pueda cometer el Estado en cualquiera de sus niveles, sino también del que pueden cometer los grupos económicos y sobre todo los grupos económicos que dominan monopólica o oligopólicamente la comunicación. ¿Cree usted, diputado, ante las exposiciones que en los medios del interior, quizá medios más chiquitos que no tienen la espalda que tienen las grandes corporaciones mediáticas, la libertad de expresión tiene un margen mucho más pequeño a raíz de las posibilidades de persecución política o bien de dependencia económica que hay con los medios del interior y sus municipios o gobiernos? ¿Cómo es esa lectura que hace? ¿Es federal la libertad de expresión o tiene sus matices? Ahí lo perdí al diputado. Lo perdimos al diputado. Bueno, vamos a escuchar al doctor Conrado Stoll, que ayer estuvo con las chicas de la tarde hablando sobre las vacunas. Ya son 3, van a ser 3 las vacunas que se van a probar en el país. Lo escuchamos. La vacuna define el destino final de esto, es verdad, por eso se repite tanto y se habla tanto. Pensemos en Japón, cómo hicieron en Tokio, que tienen 35 millones de personas amontonadas uno arriba de otro, controlar una pandemia como esta. Nos ayuda que ya se sabe que hay gente que nunca tuvo COVID-19 y tiene defensa probablemente contra el COVID-19 por otros virus parecidos que pueden dar lo que se llama inmunidad cruzada. Pero con la conducta individual de máscara, distancia y evitar esos lugares cerrados o llenos de gente, tendría que ser muy bajo el riesgo de contagiarse. La cuarentena es indiscutible. Primero que cae el PBI muchísimo, pero es indiscutible que es muy efectiva. Entonces, perdónenme que vuelvo al mismo ejemplo, pero Nueva Zelanda, cuando vieron al principio, en marzo, la primera ministra dice, yo no tengo suficientes test, ¿cómo corto una pandemia? Y cierro el país. Y durante 5 semanas hace cuarentena absolutamente estricta. Se quedaron con 100.000 turistas en el país. No nombro otros países porque muchos no hicieron aislamiento, por eso nombro a Nueva Zelanda. Entonces está perfecto. Ahora, si yo la flexibilizo a medias, mucha gente no la cumple, etcétera, no es realmente una cuarentena, no tiene efecto, se desgasta. Hay que resaltar, la decisión del comienzo de la cuarentena fue perfecta. El 19 de marzo a la medianoche empezar, el momento perfecto, porque está calculado, si España, Italia o Nueva York hubieran empezado una semana antes, habrían tenido miles de muertos menos. O sea, si hubiese empezado quizás una semana o 2 después, quizás habría tenido miles de muertos más o cientos. Entonces, la decisión inicial perfecta, pero sí, está agotada y lo que hay que hacer es felicitar a las madres y los padres que han contenido a sus hijos, que se han contenido mutuamente en esta saga ya quizás demasiado larga, del aislamiento. Las otras medidas fundamentales y a respetar, como dijimos antes. Nos vamos para Santa Fe porque conversamos con el diputado Germán Martínez, que nos hizo un panorama de lo que está viviendo a nivel epidemiológico su provincia. Estamos en un momento de claro ascenso de casos. Sinceramente, hubo un primero 3 meses y medio de una enorme tarea que permitió efectivamente tener una curva aplanada, con mucha coordinación entre el gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, además con una buena coordinación con los municipios. Nuestra provincia es una provincia que tiene una particularidad. Los 2 grandes municipios de la provincia, Santa Fe y Rosario, están gobernados por signos políticos contrarios al del gobernador de la provincia y se logró trabajar y articular muy bien. Es cierto que ahora estamos con un total, si tomamos en cuenta de marzo hasta aquí, de 3.800 personas con contagios, con 36 fallecidos. Estamos en fase 4. Es cierto que estamos con un crecimiento promedio de unos 200 casos por día, de los cuales aproximadamente entre 70 y 90 son de la ciudad de Rosario, y hay algún riesgo de que tengamos que volver a fase 3, pero todavía estamos mirando muy de cerca la evolución de la respuesta del sistema de salud, que se ha fortalecido en este tiempo. Hoy tenemos 47 santafesinos en situación de cuidados intensivos y 119 en salas generales.
sobre un sistema de salud que tiene entre la salud pública y la privada casi 1000 camas, ¿no? Así que en realidad... ¿De UTI, de terapia intensiva? Camas críticas, sí. Camas críticas. ¿1000 tiene cuántas? Acordate que vos y Rosario dentro de las camas críticas tenés con asistencia respiratoria y sin asistencia respiratoria, pero digamos, ¿no? En camas críticas estamos cerca de las 1000. Es una provincia importante con un entramado público-privado de hace muchísimos tiempos, ¿no? Llegamos al final. Este fue el panorama parlamentario del día de hoy. Nos vemos el lunes a las 13:30, pero acá sigue la programación, el análisis, las repercusiones. Quédense, esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hasta mañana.